La era del malestar de la década de 1970 a menudo se considera un punto bajo en la historia del automóvil debido a la crisis del petróleo. Muchos coches redujeron el tamaño de sus motores y pasaron de carburadores de 4 gargantas a 2. Sin embargo, incluso en este periodo desafiante, surgieron algunos coches de músculo icónicos, y vamos a explorarlos en este video, comenzando con el Plymouth Hemi Cuda. Para entender cómo surgió el Hemi Cuda, tendremos que hablar un poco sobre el Barracuda. El Plymouth Barracuda debutó solo unas semanas antes que el Ford Mustang en 1964. Aunque compartía la mezcla de estilo deportivo y asequibilidad del Mustang, en gran medida permaneció a la sombra de su competidor más popular, excepto por el legendario Cuda con motor Hemi, que se mantiene como uno de los autos musculosos más codiciados de la era clásica. El Plymouth Hemi Cuda ganó su estatus icónico con un poder incomparable, un estilo audaz y un rendimiento impresionante. Era el modelo de 1970, que era la tercera generación del Barracuda. Su diseño aerodinámico pero intimidante epitomiza la estética de los muscle cars, complementado por opciones de pintura vibrantes como Tour Red y Moulin Rouge. Bajo el capó, el motor 426 Hemi entrega 425 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento que está a la altura de su temible reputación. A continuación está el Buick GSX Stage 1. Este coche fue diseñado para demostrar que el pedigrí de desempeño de los modelos Wildcat y Riviera GS de Buick también podía prosperar en el competitivo mercado de los coches musculosos de tamaño mediano. Construido sobre la plataforma Skylark GS, el GSX fue una evolución audaz, equipado con potentes motores de gran cilindrada. El paquete de producción limitada Stage 1 lo elevó aún más, añadiendo el potente motor 455 V8 junto con características centradas en el rendimiento como un tacómetro montado en el capó, alerones delanteros y traseros, indicadores inspirados en las carreras y distintivas franjas negras de carreras. Esto transformó al GSX Stage 1 en un rival digno de pesos pesados de GM como el Chevelle SS, Pontiac GTO y Oldsmobile 442. A continuación, el Grand National. Mientras que a finales de los años 70 y durante los 80 a menudo se les llama la era de la apatía por muchos entusiastas de los automóviles, el Buick Grand National destaca como una excepción brillante. Para aquellos que no están familiarizados con este icónico muscle car, puede ser una sorpresa saber que, en su mejor momento, un Buick una vez superó a Corvettes, Ferraris y otros modelos top de la época. El Buick GNX Grand National Experimental fue la cúspide del rendimiento del G-Body y una despedida adecuada al legado de Buick de producir coupés rápidos y cautivadores. Introducido en 1973 primero como el Buick Regal, el GNX transformó el ya potente Buick Regal Grand National en una obra maestra turboalimentada. Basándose en casi una década de innovación en turbocompresión, Buick creó uno de los coches más rápidos y visualmente impactantes de los años 70 a los 80. Lo que consolidó aún más al GNX como un icono atemporal del músculo americano fueron sus números de producción limitados y su rendimiento excepcional. Pontiac Trans Am Super Duty. Este coche marcó el final de una era mientras los fabricantes de automóviles estadounidenses enfrentaban regulaciones más estrictas de emisiones y combustible. Estaba impulsado por un motor V8 de 455 pulgadas cúbicas conocido como el Super Duty, un nombre que se remonta al éxito de Pontiac en NASCAR a principios de los años 1960. Era el motor más potente en la alineación de Pontiac en ese momento. Liderado por Herb Adams, el equipo de diseño adaptó el motor Super Duty, anteriormente certificado para otros modelos de Pontiac, al Trans Am. Mientras la mayoría de los fabricantes se movían hacia motores más pequeños y menos potentes a principios de la década de 1970, Pontiac se aferró al mercado de alto rendimiento, aunque solo se produjeron 943 modelos Super Duty en 1974. Al igual que los modelos anteriores de Trans Am, el Super Duty presentaba mejoras en el manejo y suspensión junto con toques de estilo únicos. Estos incluían un capó personalizado, alerones, luces antiniebla y ruedas especiales. La característica destacada era una calcomanía opcional en el capó, un audaz gráfico de Firebird con alas extendidas a través del capó. Plymouth Roadrunner 426 Hemi. La era de los muscle cars duró solo alrededor de 8 años, pero produjo innumerables íconos, incluido el Plymouth Roadrunner 426 Hemi. En 1970, el Roadrunner Hemi se convirtió en una parte clave del marketing del Rapid Transit System de Plymouth, junto con modelos como el rediseñado Cuda y Duster 340. Un anuncio memorable presentaba una escultura tridimensional gigante del personaje de dibujos animados homónimo del coche emergiendo del capó, con el eslogan El pájaro amado, una referencia juguetona pero adecuada a su popularidad. El anuncio también mostraba el nuevo capó Air Grabber, de serie en el 426 Hemi y opcional en el 440. El conductor podía activar un interruptor para abrir una trampilla, revelando una toma de aire adornada con un dibujo animado de un tiburón furioso, un toque divertido diseñado para intimidar en los semáforos. El rendimiento fue igualmente impresionante, con un Plymouth Roadrunner Hemi de 1970 capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5,6 segundos y recorrer el cuarto de milla en 13,49 segundos a 106 millas por hora. Ford Mustang Boss 429.
El Boss 429 fue producido en pequeñas cantidades en 1969 y 1970 y fue creado por dos razones principales: para cumplir con las reglas de NASCAR para usar el nuevo motor VI8 de 429 con cabezas semi-hemisféricas en las carreras y para ofrecer a los compradores de Mustang una alternativa de motor grande al más pequeño Boss 302 construido para las carreras Trans Am. Ford ya había fabricado motores de carreras exitosos como el 427 y el 428, pero querían desarrollar un nuevo motor de su última familia de motores. El objetivo era competir con el potente pero anticuado 426 Hemi de Chrysler en la división Grand National de NASCAR. Para cumplir con el requisito de NASCAR, Ford tenía que producir y vender al menos 500 coches con este motor, y eligieron el Mustang como la plataforma para ello. Dodge Charger Daytona. El nombre proviene de Daytona Beach, Florida, un centro de las primeras carreras de autos y hogar del evento principal de NASCAR, el Daytona 500. El Charger Daytona original fue diseñado específicamente para dominar NASCAR, convirtiéndose en el primer coche de la serie en romper la barrera de 200 millas por hora, un logro innovador para su época. El Dodge Charger Daytona es a menudo aclamado como el muscle car más icónico de la era clásica. Sin embargo, su diseño radical lo convierte en uno de los autos de aspecto más extraño jamás construidos. Con su cono delantero puntiagudo y su ala trasera imponente, el Daytona era tan poco convencional como inolvidable. Las modificaciones únicas de la carrocería del Daytona incluían un alerón estabilizador de 23 pulgadas, un cono de nariz aerodinámico que reemplazaba la parrilla tradicional, una ventana trasera montada al ras y una cubierta de ventana para cubrir el vidrio trasero empotrado del Charger original. También presentaba diseños específicos de guardabarros delanteros y capó basados en el Charger de 1970, molduras de pilar A de acero inoxidable y tomas de aire montadas en los guardabarros. Construido sobre la plataforma del Charger RT de 1969, venía de serie con un motor 440 V8, suspensión de alta resistencia y frenos mejorados. Si bien su diseño parecía extravagante, cada elemento del Daytona tenía un propósito. El cono de la nariz reducía la resistencia, cortando el aire como un cuchillo caliente en la mantequilla, mientras que el ala masiva proporcionaba fuerza descendente trasera para mantener las llantas firmemente adheridas a altas velocidades. AMC Javelin. El AMC Javelin fue un coupé de dos puertas con motor delantero y tracción trasera, producido por American Motors Corporation, AMC, a través de dos generaciones desde 1968 hasta 1970 y desde 1971 hasta 1974. Fue diseñado para competir en el segmento de autos pony, combinando estilo, rendimiento y asequibilidad. Creado por Dick Tague, el Javelin ofrecía una variedad de acabados y opciones de motor, atendiendo a compradores que buscaban desde un pony car económico hasta un muscle car de alto rendimiento. Además de ser fabricado en Kenosha, Wisconsin, el Javelin se ensambló bajo licencia en países como Alemania, México, Filipinas y Australia, convirtiéndolo en una oferta verdaderamente global. AMC también ofreció descuentos al personal militar estadounidense, con muchos autos enviados al extranjero. El Javelin disfrutó de un notable éxito en las carreras, ganando los campeonatos de la serie Trans Am en 1971, 1972 y 1976. A continuación, el Dodge Challenger RT. El nombre Challenger fue utilizado por primera vez por Dodge en 1959 para comercializar una versión económica del Coronet Silver Challenger de tamaño completo, pero este fue introducido para el año modelo 1970 como uno de los dos automóviles E-Body de Chrysler, siendo el otro el Plymouth Barracuda. Fue diseñado para competir con el Cougar y el Firebird en el segmento superior del mercado de pony cars. Aunque llegó tarde al segmento, después del debut del Ford Mustang en 1964, Chrysler buscó hacer del Challenger el pony car más poderoso jamás creado. Al igual que el Barracuda, ofrecía una amplia gama de acabados, opciones y motores de la extensa línea de Chrysler. Las dimensiones más grandes del Challenger, su distancia entre ejes más larga y su interior más lujoso se inspiraron en el Mercury Cougar de 1967, que también era un pony car más grande y premium dirigido a jóvenes compradores adinerados. Para cuando se lanzó el Challenger, el segmento de pony cars ya estaba en declive. Las ventas cayeron drásticamente después de 1970, y aunque aumentaron a más de 27.800 unidades en 1973, la producción del Challenger terminó a mitad del año modelo 1974. Oldsmobile 4Answer 42. El Oldsmobile 4Answer 42 es un muscle car producido por la división Oldsmobile de General Motors para competir con el Tempest GTO de Pontiac. Fue desarrollado como una respuesta rápida al éxito inesperado del GTO a mediados del año modelo 1964. El ingeniero de Oldsmobile, John Belts, junto con Dale Smith y el ingeniero jefe Bob Dorsheimer, estaban detrás de la creación del 4Answer 42. Debido a su introducción tardía, alrededor de 3/4 partes del año del modelo, y la naturaleza controvertida del GTO,
que violaba la política de GM al limitar los modelos intermedios a motores de 5.4 litros, la oferta de Oldsmobile era un paquete más conservador. Inicialmente ofrecida como una opción en los modelos F85 y Cutlass vendidos en Estados Unidos, el 442 se convirtió en un modelo independiente desde 1968 hasta 1971. El nombre 442 se refería al carburador de 4 cuerpos del coche original, la transmisión manual de 4 velocidades y el sistema de escape dual. Inicialmente se escribía con guiones, 442, y así se mantuvo durante todo el uso del nombre por parte de Oldsmobile. Comenzando en 1965, la transmisión estándar del 442 se convirtió en una manual de 3 velocidades, con transmisiones automáticas de 2 velocidades o manuales de 4 velocidades opcionales, pero el coche continuó llevando la placa de identificación de 442. Para 1968, la insignia se simplificó a 442, aunque los folletos de Oldsmobile y documentos internos todavía usaban la designación original de 442. Finalmente tenemos el Plymouth Superbird. Esta era una versión de edición limitada altamente modificada del Plymouth Roadrunner, que presentaba gráficos únicos y un sonido de bocina distintivo inspirado en el popular personaje de Looney Tunes, el Correcaminos. Fue introducido como la continuación de la fábrica al Dodge Charger Daytona de 1969 para la temporada de NASCAR de 1970, incorporando una serie de mejoras de ingeniería aprendidas de la experiencia del Daytona en competición. El Superbird también es uno de los coches más visualmente impactantes jamás producidos, gracias a su enorme alerón trasero inspirado en NASCAR. Aunque el alerón no tenía un propósito real en la carretera, le daba al coche un aspecto inconfundible y más genial que cualquier otra cosa a principios de los años 70. Todos estos coches eran icónicos, pero ¿cuál de ellos te dio más la vibra de los años 70? Háznoslo saber en la sección de comentarios.